pero si esta aparente presión no está caminando por el lado correcto, porque no son dueños de la facultad, al menos no enteramente. Por otra parte, entonces, ¿en dónde estamos parados? Bueno, yo creo que estamos parados en el agotamiento de un sistema que ahorita, habiendo regresado a un modelo centralizador, porque aquí el problema no es que la federación esté jalando o haya jalado facultades. El problema es que ya las tiene el presidente. Por ejemplo, este decreto, que es decreto y iniciativa de ley, esa pura iniciativa de ley confiesa que no tiene facultades el Ejecutivo para proponer todos los recortes que hizo. Tiene un dato muy importante, que es otra vez que el Ejecutivo resuelva, disuelva, distribuya, haga, gaste. Y ese es el problema de fondo. Aquí lo que se tiene que plantear es una de dos. O revisamos el pacto federal, y esto es a nivel constitucional, en donde se encuentran las fórmulas de equilibrio entre las tareas y responsabilidades y las fórmulas, en un país en el que hemos permitido seguir caminando la ruta del federalismo cooperativo, es decir, somos concurrentes para todo. En ecología, 3 ventanillas: municipal, estatal, federal. En protección civil, municipal, estatal, federal. Y dijeran ustedes, bueno, es que son tramos de responsabilidad. La verdad es que vivimos en un país de triplicidad de funciones. Pero mientras no rediseñemos eso, no podemos tener un cúmulo tan grande como el que hay de facultades concurrentes y pretender facultades exclusivas en lo fiscal. Y si se hiciera así, entonces tendría que haber una fórmula distinta, una fórmula en donde cada quien recauda lo suyo y luego aporta, como quien aporta en un régimen de condominio, cuánto te toca ponerle al que gasta en nombre de todos los demás. Pero la verdad de las cosas es que seamos realistas. Lo peor que pudiera suceder es una reforma constitucional en estos tiempos donde hay una muy fuerte mayoría, y no me refiero a Morena, así fuera el PAN, así fuera el PRI, un solo partido con tal dominio sería muy peligroso reformular la situación a nivel constitucional. Entonces me quedo con lo que sí creo que es posible, aunque tenga sus dificultades políticas, pero sí es posible al menos que lo empuje la academia, que lo empuje el sector privado y que se empuje de cara al 2021, cuando con bastante probabilidad pudiera ser el caso de que se modere el equilibrio en las cámaras, simplemente quitando la supermayoría que se tiene en la de diputados. Aquí habemos dos, ¿sí? Felipe Cantú y su servidor, no veo a Rubén, que ya vivimos esa experiencia y es muy importante como factor de negociación. No se requirió tener mayorías en todas las cámaras para que una mayoría sumada de oposiciones negociara muchísimas reformas con el Ejecutivo, nada más porque el Ejecutivo tuvo que sentarse con esas otras minorías a negociar el presupuesto. Entonces, 2021 sí es un año interesante desde esa perspectiva, para negociar cosas, al menos a nivel de la Ley de Coordinación Fiscal. Y entonces, ¿qué propones, Juan Marcos? Pues propongo que nos pongamos muy truchas los ayuntamientos y el movimiento municipalista, porque ya en las primeras reuniones que ha tenido el nuevo secretario de Hacienda, le ha advertido en tono socarrón a los miembros del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, léase secretarios de Finanzas, sobre el problema de las contribuciones inmobiliarias, y me refiero al problema como país, a su subrecaudación y a su subestructuración, a su valor tan relativizado y tan pobre, en tanto que base tributaria potente. Y es ahí donde entra la historia de mi hija, es decir, para que no esté fastidiando
los estados por más recursos a la federación, dada la complejidad de las facultades fiscales y también de política pública que tienen compartidas, le van a decir, mira, ahí está el pastel de chocolate. Atáscate ahí, no estés dando lata acá, que además los municipios cobran muy mal esa fuente. Ese es el riesgo. Y es por eso que un municipalista como yo vengo a hacer aquí una propuesta para que los estados tengan de dónde. Una propuesta razonable, que nada tiene que ver con cuestiones draconianas como que me salgo. La coordinación fiscal en sus números ha tenido cuestiones positivas. Primero, hay que deshacer el fetiche del 80-20. Ese no es cierto. Eso es una mentira que ya no debe permitirse ni repetirse. Entiendo que no es lo mismo gastar etiquetado que no etiquetado, pero el desprendimiento federal vía el régimen de coordinación fiscal no es de 20 centavos de cada peso. Nunca lo ha sido, al menos no desde la reforma de 91 a la ley de coordinación fiscal, donde son casi 27 puntos. Son los 20 del Fondo General, más otra serie de fonditos que andan por ahí que suman otros 2 puntitos, más el fondo del 4%, perdón, del 1% de la RFP para los municipios, que ese es solo para municipios. En fin, suman 26 puntos y garra por ciento. Entonces no son 20, son 26. Y si esos 26 ustedes les agregan entre 30 y 38, dependiendo del año fiscal, que implica el ramo 33, ya sé que van a brincar, no, pero eso está etiquetado, bueno, pero es dinero que se transfiere calendarizado y que se explica mucho sus etiquetas por la naturaleza compartida de 2 funciones esenciales de la federación y los estados, que es educación y salud. Pero cuando nació ramo 33 para los municipios fueron muy buenas noticias. La única mala noticia era la fórmula de distribución. Pero cuando allá a finales de los 90 se le dijo a los municipios, mira, esta lana que antes rogabas por ella, rogabas año por año que te la bajaran por subsidio en el Plan Nacional de Solidaridad o en el Codesol. Hoy te va a llegar calendarizada, te va a llegar, la vas a conocer, esta es la fórmula, no les gustó porque premia la pobreza, al menos en el fondo 3, pero entonces por eso le aumentamos el fondo 4, el Fortamun, que está más basado en población. Y ha sufrido el 2007 a la fecha distorsiones, y la primer gran distorsión que ha permitido el movimiento municipalista es que se estableciera en ley la existencia de reglas de operación. Las reglas de operación no son propias de la coordinación fiscal, son propias de los subsidios. ¿Por qué? Porque esa sí es lana de origen, propiedad de las dependencias federales que te reasignan a través de un convenio, y entonces si la quieres, atente a mis reglas. Pero de hecho la ley de coordinación fiscal hoy como está quedó contradictoria, porque cuando le agregaron el párrafo de que iban a haber reglas de operación, por ejemplo, al fondo 3 del ramo 33, no le quitaron el primer párrafo, que es con el que nació ese fondo, que dice, a la fecha dice, estos son recursos que se transfieren sin mayor requisito que se apliquen en los temas que dispone esta ley. Ya teníamos una lista, una apertura programática de agua potable, alcantarillado, equipamiento urbano, todo lo que podías aplicar ese recurso. Entonces le meten la regla de operación dictada por una Secretaría Central. Entonces aquello que era más parecido al ramo 28, de repente volvió a parecerse más a un fondo de subsidio. La segunda cuestión que se permitió es que a lo largo de los años que corrieron entre el 2005 y la fecha, ya nadie volvió a exigir que le metieran más porcentaje a esos fondos.
Entonces permitieron que se llenaran las bolsas de la Conagua, de la SCT, de la Secretaría, de la Semarnat, de la Secretaría de Seguridad Pública. De modo que para algunos municipios ya se volvió más importante ir otra vez a estirar la mano por el subsidio tradicional que ni siquiera sus fondos, digamos, ya tasados, los fondos de fórmula. Me estoy refiriendo todavía a ramo 30. Con todo eso en la perspectiva, un debate donde la federación diga, quiero más dinero, o lo que sería peor, quiero una o dos fuentes de tributación, creo que el municipio es el primero que debe decirles, miren, aquí están estas. ¿Cuáles son? Hay un montón, pero lo último que debemos hacer es fulminar o dispersar las ideas. La tenencia es un impuesto que al dejarse recaudar, me informaban ayer mis amigos de Endetec, que dejó de percibir o hubiera percibido el año pasado 200,000 millones de pesos, si se cobraba como se cobraba antes de removerlo. Impuesto federal, sí. ¿Y qué? ¿Qué nos importa quién lo parió? Como dicen, si los mantengo son míos, ¿no? Dicen. Era un impuesto participado en administración y en aprovechamiento al 100%. ¿Qué necesidad había de quitarlo? Bueno, lo quitaron. Pero ahí ahora andan regresando algunos estados queriendo grabar las gasolinas con una dificultad de tipo constitucional. Yo de veras, así como Derbez, no entendí. Esa parte ya no la entendí. Pero siendo los vehículos, pues casi un commodity, ¿no? Una base bastante amplia, algo que contamina, algo que hay que regular. Oye, volver a cobrar la tenencia a los estados debiera ser una fuente importante de recaudación. Y la número 2, para mí la más importante, la que podría darnos el oxígeno necesario de no poner en riesgo el predial, y por otro lado, yo sí creo en que a los estados les hace falta una fuente de contribuciones propia, es tomar una de las más importantes propuestas que quedaron en la mesa en el 2004 con la fallida convención hacendaria, que era reducir la tasa del IVA, pero no reducir la tasa al contribuyente, sino hacer una combinación de tasas donde la federación se quedara, y ahorita tómenme nada más a guisa de ejemplo, con la tasa del 16 con un 10, y el IVA funcionando como lo conocemos. Y entonces una tasa de hasta el 6% estatal a las ventas finales, sin la complejidad de la acreditación. Ahí paga el que consumió al final, muy similar a las tasas del sales tax que se utilizan en los Estados Unidos. Esto tendría dos virtudes. Primero, una enorme fuente de liquidez. Segundo, un enorme retorno de un tercio de aquel IVA que se va y se distorsiona en las bolsas federales, ahí donde se genera. Y me dirán ustedes, ¿y por qué el impuesto sobre la renta no? El impuesto sobre la renta es mucho más complejo, su generación y su radicación, en tanto que donde se genera el impuesto sobre la renta de los lavamos que hace Vitro, los lavamanos, allá en donde se hace. Mientras que el IVA de esos se va a pagar acá, o al menos se le puede acreditar acá, donde se paga el último consumo. De modo que es un impuesto que al ser al consumo, sobre todo a la parte final de la cadena de consumo, a la venta final, te mide la economía, como ustedes saben, el indicador de consumo es muy importante para la determinación del PIB, y yo sí creo, hay que correrle los números a estas propuestas,
hay que llamarle a nuestros amigos actuarios, pero yo sí creo, porque vi unos números con una sobretasa del 3% que propuso el entonces secretario Francisco Gil Díaz, y era importantísima la recaudación estatal, importantísima. De modo que incluso un estado pueda decir, pues mira, no, yo voy a usar 3 puntos de esos 6, voy a usar 4 o solo 5, solo 6. Y sí, podría haber una guerra de impuestos, podría haber quien decida tener el 4% aspirando a que por ese factor tuviera más inversiones en su estado, pero es así como se juega. El federalismo fiscal no es una guerra necesariamente entre los órdenes de gobierno, también lo es horizontal, es decir, lo es entre pares. Y yo creo que hoy por hoy el problema de los estados, sobre todo los estados, en los fondos de ramo 33 y no se digan los subsidios, es precisamente ese, que las fórmulas mal hechas y los actos discrecionales que caracterizan al subsidio, recordando la trilogía de especies en el género transferencias. Las transferencias federales tenemos participaciones, aportaciones y subsidios o gasto reasignado. Estas últimas es de lo más perverso que hay y sin embargo seguimos pidiendo de lo mismo. Termino mi intervención diciéndoles que esa es mi gran crítica al gobernador Javier Corral. Para mí su gesto de arranque de gobierno de federalista no tuvo nada. Se puso a reclamar 700 millones de un subsidio al que ya se había acostumbrado, pero no era un subsidio que proporcionalmente se le diera al resto de los estados. Chihuahua traía ahí un tratamiento como lo trae Guerrero y Chiapas con otras secretarías donde como si fueran sus clientes predilectos les están dando dinero. Ese es el problema del subsidio. El día que agarramos y la mayor parte de los subsidios los metimos en bolsas que mal o bien hechas se repartían por fórmulas, a todos nos tocaba. Pero en estos 20 años, del 2000 para acá, volvieron a crecer las bolsas de subsidio más por encima de los fondos, vamos a decir, perennes, seguros, estáticos. De modo que sí es bastante lamentable la circunstancia en la que llegamos a esta discusión, pero hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla porque los estados con bastantes recursos, primero ya no le están echando el ojo a las fuentes municipales, como yo a los cupcakes de mi hija, y luego no, es importante tener un estado con recursos siendo municipio. Y bueno, ya no me voy a entretener mucho, pero en cualquier momento, en este o fuera de este debate, el municipio va a sufrir una presión muy fuerte si no se pone por motu propio, de motu propio, las pilas para llevar el predial, perdón que diga el predial, cuando diga predial me refiero a las contribuciones inmobiliarias, las que graban la propiedad raíz, a más del 1% del PIB. Seguimos en ese triste punto 25, me diga lo que me diga Zapopan, me diga lo que me diga Monterrey en sus individualidades, para efectos de este debate no cuenta, lo que cuenta es que el municipio como un todo no se ha tomado la decisión de hacer como los regímenes de condominio, es decir, a ver, ¿cuánto me cuesta este paquete de servicios no individualizables? Y lo divido entre mi superficie predial o entre mis contribuciones inmobiliarias y pagar lo que me cuestan los servicios y no dar los servicios para lo que me alcanza de lo que inercialmente vengo grabando. Esto tiene que ver con la tasa y la estructura de las contribuciones inmobiliarias y no nada más con cobrar bien. Ni perdamos el tiempo en esa discusión. La puedo aceptar, pero conozcan mi postura. Mañana con una varita de mágica, ustedes recuperan el 35-40% de rezago, es decir, cuentas no cobradas a nivel nacional, no llegamos de todas maneras al punto 4. No llegamos al punto 4% del PIB
0.4% pagadas todas las facturas del predial del país. Aquí el tema es cómo hacemos para que esas contribuciones inmobiliarias valgan un 1 del PIB, y luego un 1.2, y luego un 1.5. Termino diciendo que para que eso suceda tenemos que garantizar que todo el predial que se pague, todo, no nada más el de las personas morales o las actividades empresariales de objeto social inmobiliario, sino todos pudiéramos deducir todo el predial. Eso es una medida muy importante que nos cambiaría bastante la perspectiva del manejo de estas contribuciones. Por su atención, muchas gracias. Tomo nota de preguntas, críticas, comentarios. Moderas, Adrián. Muchas gracias, muchas gracias, Juan Marco. Bueno, pues vamos a conceder el uso de la voz a Carlos Gutiérrez, que levantó por ahí su manita. Así es de que, pues bueno, Carlos, adelante, por favor. Esta manita fue la que levanté. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Me da gusto verlas. Los que se dejan ver, porque luego nos escondemos ahí en la foto fija. Oye, pues muchas gracias por la exposición. Dos cuestiones. La primera es, ¿qué hacer como colegio para tratar de contrarrestar iniciativas como la que presentó el jueves este señor, en donde le añade un artículo 21 ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el que le da amplias facultades, ¿no?, al secretario de Hacienda para reasignar presupuesto, un poco a contrapelo con lo que viene precisamente en el 21 de la propia ley, ¿no?, en donde, por un lado, habla de esta facultad limitada, muy acotada, en la fracción primera, de reasignación de presupuestos mientras no estén etiquetados, ¿no? Y le da a la Secretaría de Hacienda, pues, la facultad de autorizar esas asignaciones del gasto. Pero también, por otro lado, se habla de que en caso de que no pudiere, se puede compensar la falta de ingresos, por ejemplo, en las entidades federativas, con el Fondo de Estabilización famoso presupuestario. Entonces, y después vienen una serie de como prioridades, ¿no?, de qué rubros, qué partidas son las primeras que hay que ajustar, y de alguna manera pues pone un cierto parámetro, ¿no? Sin embargo, el 21 ter le da en la torre a todo eso, y a mí me parece muy peligroso, ¿no? Es evidentemente no estoy diciendo más bien una perogrullada, es una recentralización de la facultad, y es robarle también a la Cámara de Diputados su facultad exclusiva, ¿no?, para determinar el presupuesto. Entonces, eso es algo que me preocupa. Y en segundo lugar, pues estoy de acuerdo contigo, trabajar en una iniciativa para ver la manera, o en algún tipo de movimiento, a lo mejor a nivel de los estados, para que los ayuntamientos promuevan un incremento a la tasa del predial, ¿no? A lo mejor se puede empezar por los municipios más grandes, los de mayor recaudación, no sé, pero sería cuestión de trabajarlo. Yo siento que el colegio sí necesita salir más al aire a la palestra pública, pues, con este tipo de propuestas, y bueno, te felicito por la iniciativa. Ya mejor me callo porque van a decir los compañeros que estoy aquí de palero de mi carnal. Gracias. Bien. Oye, veo una mano levantada, dice iPad FJC. Sí, Felipe de Jesús Cantú, don Felipe de Jesús Cantú. Adelante, Máster. ¿Te podías poner muchas gracias. más fácil? Sí, perdón que no le puse ahí el nombre, pero bueno, la costumbre que así está. Dos observaciones. La primera es que
cuando entra el esquema municipalista de reparto con el ramo 33, ciertamente se tuvo un impacto importantísimo en los municipios, pero también hay que señalar que como dato histórico tuvo un impacto brutal en la burocracia. Es decir, incrementó sustancialmente la burocracia y los municipios no supieron aprovechar de manera significativa ese crecimiento. Y bueno, les digo un caso como el nuestro aquí en Monterrey, el municipio que en el año 2003 teníamos 7,500 empleados, ahorita tiene cerca de 12,000 y el municipio tiene la misma cantidad de habitantes, ha subido solo 10,000 habitantes. Entonces, no se esperaría que hubiese un crecimiento tan grande, y eso que es un municipio que se precia de ser de los eficientes. Imagínense lo que pasa donde menos vemos. El otro dato histórico que hay que tener en que a las aves también se les generó años posteriores, si no mal recuerdo fue en la primera mitad de la primera década de este siglo, se le dio un impulso bien de las universidades y no creció en maestros, no creció en investigadores, creció en inversión, por lo menos no de manera significativa, sí creció en burocracia. Después aparecieron los escándalos donde el rector tenía a sus hijos trabajando y que si los primos también y cosas por el estilo, pero que hicieron una bola impresionante de recursos. Traigo estos dos ejemplos a colación, primero pues para señalar que no es garantía el que se genere más recursos para estados y municipios, no es garantía de que se use bien. Y esto tiene que ver principalmente con la capacidad de preparar a funcionarios. Y si bien es cierto que en el ámbito nacional se nota mucho en los cargos quizá más relevantes, está fallando un poquito, no estamos lejos de nivel de INEP. Y también, a ver si... Adelante, Felipe, adelante. Adelante, a ver. Está un poquito mal el audio, gracias. pero yo sí te estoy captando, dale. Te quedaste después del ejemplo de las universidades. La última, sí, en las universidades entonces pasó lo mismo, un incremento de burocracia brutal y como conclusión yo diría que la capacitación tanto en municipios como en estados, en universidades mismas que deberían ser un ejemplo, faltan capacidad y capacitación funcionarios, lo cual, bueno, en buena medida tiene que ver con los partidos políticos, pero también tiene que ver con en general, que no se involucra. Y por razones de mi trabajo, de mi despacho, nosotros tratamos de generar inversión en el país y cuando tenemos el remedio y el trapito y le decimos a un gobierno municipal o estatal, oye, te podemos hacer, dicen mis clientes, te podemos hacer una inversión aquí de las plantas de tratamiento de agua para potabilizar o de aguas residuales o lo que sea, inversiones de 200, 300 millones de dólares y les dicen déjame ver, se acaba su administración y ni sí ni no. Esto habla de un área de oportunidad para encontrar ese pastel que te ofrecieron a ti de chocolate y no se crea un nuevo pastel. Esto de las asociaciones público-privadas, que pues bueno, la ley ya lo contempla de manera perfectamente clara y no se usa. En fin, creo que por eso es tan importante el esquema de motivación para la participación respecto a la Cámara de Diputados en 2021. Sin duda va a jugar un rol para hacer un punto de quiebre como el que hubo en el... Correcto. Bien, gracias Felipe. Se cortó, pero capté perfectamente tu inquietud. Me marca aquí la manito Hugo González y creo que con esas serían tres.
y Antes de hacemos Hugo, otra ronda. Juan Marcos, fíjate que había levantado la manita Javier Pérez Torres. Entonces, Javier y Hugo, Por y favor. cerramos esta ronda. Y si hay más, en la siguiente tomamos. Javier y Hugo, porfa. Adelante, Javier. ¿Dónde anda Javier? ¿Perdón? Adelante, Javier Pérez Sí. Torres. ¿No se escucha? Sí. Sí, se escucha bien. Decía que con las participaciones que ha habido hasta ahorita, se nota que la multiplicidad de tópicos de este espectro obligan a una clasificación y a un acomedimiento o acometerlo en un orden a lo mejor de mayor relevancia a menor. Retomaría un poco lo que planteó Juan Marcos y las buenas intervenciones ahorita sobre lo objetivo, lo concreto, qué pasa dentro del municipio. A ver, primer asunto, pacto fiscal. ¿Por qué llegamos hasta este punto? Porque es intransitable que sigamos bajo las mismas condiciones de distribución de los recursos fiscales del país entre los tres ámbitos de gobierno al modo como existen ahora. No es posible. Pongo un ejemplo. Objetivamente, el estado de Jalisco, estábamos revisando, tiene una aportación al PIB nacional de 6 punto y algo por ciento. Recibe 0.2% de participaciones. Es extremo. No puede funcionar así la economía regional y, por supuesto, ahoga la economía nacional. La propia economía nacional no prospera o no genera, no adquiere un ritmo de mayor intensidad. Así que, primer asunto, pacto fiscal, que es revisar de fondo la distribución de los recursos entre los tres ámbitos de gobierno. Ya se ha planteado muchas veces, creo que lo primero es identificar que esto existe y que hay que aspirar, así a grosso modo, de una vez lo digo, 60-30-10. El gobierno federal debe conservar el 60% de los recursos, ya el asunto de cuáles y cómo, eso debería ser un segundo aspecto. Los estados un 30 y los municipios un 10. Bueno, oye, los municipios, los estados, la propia federación, ¿tienen deficiencias en la administración de los recursos? Sí. Entonces, por eso no va a funcionar el federalismo, probablemente. Pero la ineficiencia de estos, de cualquiera de los tres ámbitos, no lleva a la cancelación de la hacienda pública de cada uno de ellos. A lo que lleva es a establecer reglas que permitan una mejor condición de desempeño y una mayor transparencia. En fin, nuestra sociedad va a tardar un ratito en exigir ese tipo de aspectos. Se quedará a lo mejor en el aspecto político durante un buen rato todavía. Entonces, primero, es necesario reconocer que hay que modificar la distribución y el uso y disposición de los recursos públicos del país entre los tres ámbitos de gobierno. Luego, es cierto que es necesario que los estados tengan más lana para evitar que se la vayan a querer tomar de los municipios, el espacio más frágil o débil del federalismo. Sí, pero tal vez esa deba ser una carta en la manga, no mostrarse. Es decir, ahorita lo que es indispensable es empujar a que, si bien no prosperaría, sería difícil, casi imposible, que prospere una separación de un Estado o de varios del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal o del Pacto Fiscal o del Pacto Federal. Si bien esto no es viable objetivamente, sí es conveniente que se mantenga este asedio al centro, porque en el pasado los muy buenos argumentos que se han asumido para justificar por qué es necesaria una de los recursos no ha sido suficiente. Entonces, sí debe presionarse, aun cuando el gobierno federal sabe que es casi imposible que los estados alcancen ese objetivo de desprenderse del pacto. Esta sí debe ser una insistencia para mostrar que estas condiciones del pacto fiscal
no favorecen a las partes de la federación y no la favorecen en términos de aspirar a ser gobierno. En la ocasión anterior les decía, creo, oigan, no puede ser que el constituyente haya previsto que el carácter, la estructura federal del gobierno mexicano llevara a crear congresos locales a los que lo único que les correspondiera hacer en materia fiscal fuese el decidir los ingresos de un 10 o 15% que va a ejercer el Estado en un año. No puede ser. Eso no es la naturaleza del federalismo. Para eso no fueron creados los congresos estatales, para decidir cuáles van a ser los ingresos en un 10 o 15% en un año. No, tampoco el Congreso Federal fue creado para decidir en un 90 u 85% cuáles van a ser los ingresos de los estados y cuál va a ser el destino de esos ingresos de los estados. Entonces, por eso es indispensable acudir al tema central. Es necesaria una recomposición. Luego, los estados, sí es cierto, ¿cuáles deben ser las vías para que los estados tengan más recursos? Y dice bien Juan Marcos, oigan, pues de una vez vamos pensando en alguna contribución que sea relevante, que tenga peso importante. Sí, cómo no, sí hay que pensar en eso, pero sin dejar de lado que hay una serie de espacios por los que se puede obtener el recurso y se pueden inventariar. Uno es los impuestos. Oye, quiero potestades tributarias. No olvidemos, ojo, no olvidemos que esa opción ha sido rechazada una y otra vez gracias a que tenemos hoy una mejor forma de desempeño electoral. Es decir, los gobiernos en funciones rechazan establecer contribuciones porque el costo político es no repetir. Así que debamos tenerle mucho cuidado al hacer la propuesta. Tal vez debamos hacer la propuesta agregando algún otro ingrediente que permita que el tener una contribución es inevitable para un Estado. Es decir, órale pues, les voy a dar más contribuciones, más espacio tributario a los estados y a los municipios, pero podrás tener, además de eso, de ese espacio tributario, vas a tener también un mayor recurso por vía de participaciones, pero si no ejerces esta potestad nueva que te va a ser entregada, estos recursos nuevos que también se te van a entregar vía participaciones, tampoco los recibirás. Es decir, debemos pensar objetivamente que los estados practican la política electoral muy eficientemente, aprovechan las nuevas condiciones, aprovechan que hoy sí tiene peso importante el electoral en el resultado de la elección. Así que convendrá revisar una por una todos los espacios o fuentes de ingresos por las que los estados y los municipios deberán recibir más recursos. Cuando el tema dice, oye, ¿cuál va a ser el papel del municipio en el nuevo pacto fiscal? De entrada debemos reconocer que debe haber un nuevo pacto fiscal, una nueva correlación, una nueva distribución de recursos. ¿Cuál debe ser? Sin pensar en nada más, es decir, sin siquiera voltear a ver más atribuciones para el municipio, que no quiere decir que no haya que darle más, solo pensando en las que en este momento tiene, alguna vez lo hemos platicado, por lo menos tiene en sus funciones 3 de los más importantes problemas nacionales del país. A cargo del municipio y sin tener capacidad tributaria o hacendaria para darle respuesta. Ya decíamos, seguridad pública, agua potable, manejo de desechos sólidos. Esas 3, por lo menos, estas 3 tienen más, pero por lo menos estas 3 requieren una nueva capacidad de gasto en el municipio. La otra, algo que ya existe, que ya está creado, que es la posibilidad de que las funciones no tengan por qué ser uniformes, todos los municipios. Mientras no puedan todos los municipios, no le damos más funciones al municipio. No, ya quedó establecido en la Constitución, así que sí puede haber una diferenciada asignación de responsabilidades y también de recursos en función de que tengan mayor capacidad de administración. Así que yo sugeriría de entrada tener un reconocimiento por parte del colegio, decir, oye, ¿es necesario un nuevo pacto? Sí. ¿En cuáles deberían ser más o menos los 2 o 3 aspectos centrales de ese nuevo pacto? Más recursos para estados y municipios. Es inevitable. Oye, ¿alguna función, algunas tareas, algunas fuentes sobre las cuales debieran distribuirse nuevos recursos? Sí, y vamos a trabajar
colegio sobre cuáles identificamos, o vamos poniendo a trabajar al INDETEC, o vamos pensando que es necesario entrarle a eso. Ojo, está avanzando entre que sí, que no, la iniciativa del Congreso para una nueva convención nacional hacendaria con el nombre que se quiera. Entonces, como colegio, como decía, no me acuerdo quién de ustedes dijo, oye, necesitamos pronunciarnos. Sí, hay que pronunciarnos, debemos entrar a esa convención. No sé de qué manera. No se ha mostrado todavía una convocatoria, no se han visto documentos objetivos, pero debemos aspirar a eso. Y debemos tener un discurso que identifique los puntos 5, los más importantes. A nivel federalismo, ¿qué es lo que plantea el colegio? A nivel Estado, ¿qué es lo que plantea el colegio? Y a nivel municipio, ¿qué es lo que plantea el colegio? Esa sería mi sugerencia. Muy bien, muchas gracias. Falta Hugo y doy vuelta a la reflexión. A ver, Hugo. Gracias, Juan. Buenas a todos. Oye, una pregunta muy concreta que no he podido yo resolver para cosas profesionales. Los recursos que provienen de aportaciones federales de los diferentes fondos, el RAW 33, pues, se convierten en recursos locales. La pregunta es orientada fundamentalmente hacia la posibilidad de ejercer esos recursos con reglas de adquisiciones propias y reglas de obras públicas propias. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es un poco más de fondo, pero ya la olvidé porque estaba poniendo mucha atención a Javier. Espérame. Bueno, y la tercera cuestión es que también me parece que a la posibilidad de mejorar la recaudación de los municipios se debería considerar paralelamente pues la posibilidad, la capacidad y la agilidad de ejercicio de esos recursos, ¿no? Porque pues también yo creo que ya lo comentaron por ahí, no sé si tú mismo, Juan Marcos, pero sí hay mucha limitación de imaginación para ejercer los recursos, ¿no? Que pues evidentemente pues ahí se cierra el ciclo, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve tener lana ahí guardada, ¿no? En fin, si me acuerdo de la tercera cuestión que iba a comentar, ahorita te la Vuelves a replanteo. levantar la mano. A ver, es bastante el material. Voy a tratar de resumir así una especie de réplica y no tanto porque estemos debatiendo, simplemente por la dinámica esta, ¿no? Voy a, pues más que dar respuestas, hacer más preguntas, pero a ver, comienzo por lo último. Mira, es parte de las distorsiones que ha tenido el ramo 33. Mi respuesta para ti es que al menos los fondos municipales nacieron, acuérdate, son un chipote a las participaciones. Las participaciones, hasta la última reforma, eran parte de la hacienda pública y obviamente el ramo 28 entra a tu hacienda y la gastas con tu presupuesto y se fiscaliza con tus leyes y con los órganos locales, entiendas, estatal, municipal. Hasta ahí, ramo 28. Ramo 33 en su nacimiento lo hicimos igual, pero le pusimos tramos. Está en el artículo 40 y pico de la ley. Ahí dice de que se presupuesta, que se entrega al Estado, audita la SFP. De que se entrega al Estado a los municipios, pues el órgano estatal. Y de los municipios, su propio órgano. Es una especie de participación con etiqueta. Pero ahorita hasta la federación te va a poder auditar las participaciones. Esa es la peor de las reformas, la más anticonstitucional de todas. ¿Quién levantó la mano para defenderse? Nadie. ¿Por qué? Por los escándalos de corrupción. Y esto me conecta con el tema que mencionaba Felipe Cantú. La autonomía universitaria es un tema que causó hasta muertos en este país. Es un tema hermoso, pero cómo hay corrupción en las universidades. Entonces, aquella bandera de la autonomía universitaria en términos financieros se desmorona en el primer escándalo de corrupción. Entonces, la autonomía no puede ser, está visto, hay un
hay una tensión natural entre autonomía y rendición de cuentas. Más autónomos, ahí tienes Duartes, y vaya que con qué facilidad un gobernador puede girar una instrucción y que se le hagan transferencias multimillonarias sin mayor miramiento, ¿no? Entonces sí hay un problema ahí. Pero luego cuando dices, ok, que haya un sistema cruzado, tú gasta, tú decides en qué, pero otro gobierno, otro orden de gobierno es el que te revisa. Híjole, a través de la revisión te quieren gobernar. A través de la revisión te quieren gobernar. Me tocó iniciarme en los ayuntamientos por allá el 92, 93, y casi había que negociar con la Contraloría del Estado, del gobierno. No me refiero a la Contraloría Mayor de Hacienda, como se llamaban las hoy auditorías. La Contraloría del Estado era un regulador de lo que podían o no hacer los ayuntamientos para su contratito de bacheo. ¿Qué hacemos con eso? En teoría, para algunos que tenemos una inclinación ideológica, se supone que el municipio es ejemplo de la vida pública porque está chiquito, debiera ser más fácil de vigilar, y sin embargo, los estados teóricamente también. Pero fíjense la paradoja por la que se ha optado. Como se portan bien mal los gobernadores y algunos alcaldes y hasta los diputados, entonces concentremos toda la lana en una sola persona. No, yo no entiendo esa solución. No han habido contrapropuestas de mayor control de órganos, de mecanismos, de eficiencia en el acto fiscalizador permanente, en tiempo real. Por ahí hubo alguna propuesta de tener en internet la chequera y estar viendo a dónde va este cheque, qué sé yo. Pero no. Ha sido como no haces bien tu trabajo, centralizar, centralizar, centralizar. Y no es solo en el ámbito hacendario, ahí tienen el ejemplo de las OPLES en materia electoral. Y esto te lo van a opinar los aquí oyentes dependiendo de cómo les ha ido en la fiesta. Pero yo siempre aspiré a que los defectos del orden de gobierno, es decir, municipio con su órgano de fiscalización, estado con su fiscalización, federación con su fiscalización, los defectos, sus connivencias, sus corruptelas interinstitucionales se resolvieran en tribunales. Esa es la última salida, ¿no? Pero aquí en México tenemos ya unos 15 años resolviendo, recentralizando. Y eso para mí no es una solución. Respecto de que si se convierten pues en recursos locales, Hugo, teóricamente sí, dice el ramo 33, se consideran parte de la hacienda siempre y cuando se gaste conforme, y entonces ahí vienen las reglas de operación y que te regresan a una especie de sí pero no. Entonces, hoy por hoy, los únicos recursos que son parte de tu hacienda enteramente son el ramo 28 y para ciertos efectos te los pueden fiscalizar con la última reforma. Eso es perdónenme, ahora sí voy a decir una palabreja, una palabrota, es una estupidez, es un contrasentido. Y luego el ramo 33 ha venido marchando hacia atrás. Y tiene mucha razón Felipe Cantú, fue parte del argumento. Crecieron burocracias, unas inspiradas porque los gobiernos municipales, hubo unos que de repente se hincharon de lana con el ramo 33. No solo fue el problema de la burocracia, Felipe, también otros que dejaron de recaudar propio. Con el 28 y el 33 les alcanzaba. Eso lo adiciono a tu muy prudente observación. Pero hay otros que sí, con tanta lana, contratar al compadre y a los amigos, darle uso partidista, pues sí. Pero no sé si ya vieron, ahí trae Rubén acaba de subir un proyecto que trae Gobernación para volvernos a repartir. Volvernos a aplicar la de solidaridad. Son unos grupos de apoyo solidario comunitario que a mí me suenan a los comités de solidaridad, ni más ni menos. Manejados por la federación,
con miles de coordinadores pagados, burócratas adscritos a alguna secretaría. Entonces, todo este asunto del manejo del dinero sí genera burocracias que habría que revisar. Pero también las burocracias las justifican el exceso de reglas. Y lo que habíamos tratado de hacer cuando nació Ramo 33 eran las menores reglas. Le dijimos al Cabildo, tú di cómo haces, nada más haz que participe la ciudadanía y haz público qué vas a hacer con esta lana. Y ahorita no, ya tienen 20,000 reglas más. Y pues yo sí encuentro esa tensión entre la rendición de cuentas y la autonomía, que creo que es el punto medular de lo que señala Felipe, que también se tendría que revisar. Decía Javier, esto del 30-60-10, yo le voy a hacer al abogado del diablo frente a ese argumento. ¿Qué tal si la federación ya está? Yo ahorita, de los 27 puntos que te doy, más los otros 30 y tantos, curiosamente ya te doy el 60%, entre 28 y 33. Entonces, esto sería traducir nada más en 28 todos los fondos de la participación. La pregunta es si esto sería suficiente. Es decir, todo se vuelve ramo 28 y que el Estado presupueste como se le dé su gana, participando su parte a los municipios. Híjole, ¿cómo le haces con ese sindicato de profes? ¿Cómo le haces con los médicos? La complejidad del antecedente de esos dos gastos, a mí se me hace súper difícil de lidiar. Súper difícil. Esa transición nunca acabó de nacer. Primero se hizo por convenio en tiempos de Zedillo, secretario de Educación. Luego se llevó a un fondo, pero a valores históricos, y tú conoces muy bien esa historia. A diferencia de los ramos, de los fondos municipales de ramo 33 que están referenciados en la RFP, en la Recaudación Federal Participable, los fondos estatales, los más importantes y que constituyen mucho más de la mitad de todo el ramo 33, que son el FAEB y el FASA, Educación y Salud, tienen la bronca de que son fotografías del gasto histórico más alguna concesión que sigue siendo discrecional. No hay fórmula. Entonces, o la fórmula la cambian con mucha, es fórmula administrativa, no hay fórmula en la ley. Entonces, veo difícil ese tema, pero hoy por hoy, si lo ponemos como transferencia, dependiendo del año, los estados ya reciben, sin contabilizar subsidios, nada más entre ramo 28 y 33, 60% o arribita del 60% de la RFP. Sé que tu respuesta será, sí, pero la RFP no es todo el ingreso federal. Bueno, pues, pero al menos sí es el ingreso coordinado. La federación también tiene gastos, ¿no? Y ahí debemos de tener, pienso, mucho cuidado de que no podemos estar hablando de este debate como si la federación no existiera y no tuviera funciones relevantes propias que ejercer. Entonces sí, es probable que la RFP sea el 60, 70 y pico % de sus ingresos totales, pero al menos los más importantes, IEPS, de todo tipo, y renta e IVA, sí juegan ahí. Dicho eso, a mí me parece que esa propuesta es muy buena. Si lográramos que le quitaran algunas tareas de los estados, a mí tú me dices, ¿sabes qué? Ahí te va el 60%, hazte bolas y tienes todas estas funciones, pero yo me quedo, federación, con el costo de la educación básica, yo te aseguro que todos le firman, ¿no? Pero decirte, ahí te va el 60% sin etiquetas, nada más que toda la educación es tu responsabilidad, pues chin. No, la verdad no le veo solución, al menos no sin una transición muy compleja, muy compleja. Y número 3, el tema de la tasa del predial, y esto me regreso a la pregunta que hizo Carlos Martín y con ello termino, no es un tema de tasa, pero yo sí vengo proponiendo, al menos para el asunto de la seguridad pública,
pero en general, que hubiera un mandato constitucional de qué asuntos públicos debe de cubrir esa fuente de contribución, para cambiar la lógica. Si la economía y la evaluación de San Pedro Garza García me aguanta para que con un 5 al millar, con los valores catastrales que ahí se manejan, se produzcan los recursos para cubrir alumbrado público, limpia, seguridad pública en el ámbito que me corresponde, preventivo, y lo otro que se quiera, lo que le llamamos servicios no individualizables, porque ahí en el agua yo tengo un diferendo. El agua, al ser medible, claramente individualizable, es un asunto de cobrarla a lo que cuesta y punto. De hecho, hay una ayuda enorme en el 115 vigente porque prohíbe los subsidios. Estos descuentos que hacemos, que porque son viejitos, ¿verdad?, son de lo más inconstitucional, nada más que pues nadie se opone. Se supone que esos apoyos los das por el lado del gasto. Pero el agua, mientras la cobres el metro cúbico a lo que te cuesta, no tienes por qué revolverlo con el tema de los impuestos, pienso. Pero alumbrado público, seguridad, todo lo que no es indivisible, que no es divisible entre los que lo usan, para eso están los impuestos. Y hay que calcular cuánto cuesta eso y dividirlo en la superficie predial y sacar la tasa que toque. La que sea necesaria para cubrir ese costo y no al revés. Esa es para mí la orientación que tenemos que dar. Y una postura del colegio debe ser de exigencia a los municipios, no nada más de pobrecitos, ¿no? Pienso que debe ser de cierta exigencia a los municipios, de cierta capotazo a los estados, porque yo insisto, mi temor, mi pavor, lo que me quita el sueño, es que mañana digan, ¿saben qué? Viene el predial y ahí les vamos a participar lo que ustedes quieran, que se conformen un montón de municipios y digan, sí, total, yo soy bueno nomás para gastar, y entonces la República Central de México es toda una realidad, ni en los mayores sueños húmedos de López Obrador esto se lo hubiera imaginado. Es de veras una cosa espantosa lo que puede ocurrir en términos de sometimiento político de este orden de gobierno. Y quiero dejar como propuesta, sin que estemos concluyendo ni mucho menos, no sé si hay más manitas levantadas, que se anoten voluntariamente con Adrián para armar una comisión de unas 6, 7 gentes, pues que hagamos yo sí me anoto, para generar algún documento que luego pasemos a circulación y luego tengamos otro foro y en cosa de menos de un mes, para ahorita y para después sean cuando menos un decálogo, una postura, alguien lo sugería hace rato, Javier decías, algunos 5 puntos, algunos irreductibles de lo que debiera de caracterizar una revisión profunda a la coordinación fiscal, ¿no? Ahorita hemos estado hablando mucho de impuestos, no hemos dicho mucho de gasto, no hemos dicho mucho de deuda, no hemos dicho mucho menos de patrimonio. Pues yo creo que esta es una oportunidad para que el colegio salga con algún buen nivel de consenso interno. Ponernos de acuerdo al 100 va a estar peor que la Cámara de Diputados. Pero sí generar algo que donde haya mucha diferencia se elimine, pero unos 5 o 10 puntos donde habiendo un consenso relevante, pudiéramos, claro, emitir una postura, y no solo eso, que con esa postura podamos hacernos presentes en todos los foros que podamos, ¿no? Nuevo León están ahí encabezando cosas, Jalisco anda encabezando cosas, pues los integrantes del colegio que están en esas entidades, pues ya traen un documento respaldo, ¿no? Una cosa así se me ocurre, plan. ¿Cómo ves? No sé si se puede opinar. Adelante, Sí, desde luego. adelante, Javier. Bueno, mira, tienes razón en señalar esto que siempre responde la Secretaría cuando los estados han planteado en distintas administraciones, en distintos años, cuando los estados han pedido más recursos o cuando en el proceso de aprobación del presupuesto piden más, siempre la Secretaría dice,
dime de dónde, ¿a qué le quito? Claro, Ujú. todo el gasto, todo el recurso federal tiene un destino, y el de los estados y el de los municipios también. Y si buscas algún espacio, te vas a encontrar minucias para decir, ah, bueno, mira, aquí me encontré estos 3 pesos que no tenían destino. No, 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 no deberemos caer en la respuesta tradicional de la Secretaría. Oye, si le estamos pidiendo recursos, oye, dame el 60%, dame el 30%, quédate con el 60%, dale el 10% a los municipios. Pero la respuesta podría ser, ya te estoy dando, es más, no te doy el 30 estado, te doy el 60 o el 70%. Es más, cada peso que gasta el gobierno federal lo gasto en algún estado. Así que no me quedo con nada. ¿Por qué? Pues porque yo no tengo un espacio físico donde pueda gastar. Siempre lo gasto en los estados. Sí, nos puede responder eso. Es más, nos puede decir, mira, en Jalisco se gasta, de todos los pesos que se recauda, se gastan, no sé, 30 centavos. Y es cierto. No, el asunto del federalismo fiscal o del pacto fiscal reside en que yo gobierno estatal y el gobierno municipal también, tenga cada uno capacidad para decidir su proyecto de desarrollo político en su jurisdicción y tenga capacidad financiera para poderlo impulsar. Es más, que pueda ese estado o ese municipio sacar de su propia jurisdicción el recurso público en cuanto sea posible y lo regrese a ellos mismos. Ahí mismo, el caso concreto de la industria del turismo es muy clara para ilustrarnos eso. El municipio debe fortalecer la industria del turismo. Sin el municipio, la industria del turismo es casi nada. Toda la infraestructura con la que se sustenta el turismo es la que el propio municipio le proporciona: agua potable, seguridad pública, alumbrado, alcantarillado, en fin, en general. Pero resulta que el municipio no obtiene de esa industria los recursos para regresárselos y fortalecerla. A eso me refiero. Entonces, ¿qué deberá plantearse en su momento? No, no se está pidiendo que lo que ya me das ahorita me lo sigas dando como me lo has venido dando. No, deberemos pensar seriamente en que los recursos por aportaciones dejen de tener etiqueta. ¿En qué proporción? Ya veremos. El asunto es plantearlo. Luego, oye, entonces quiere decir que tu estado te quieres quedar y tu municipio se quieren quedar con las aportaciones y no cumplir los destinos que yo les fijé para darles esos recursos. Sí, de eso se trata. Que el municipio y el estado tengan la capacidad de decidir si lo dedican a lo que quieran dedicarlo. De manera que si me dabas tantos pesos para educación, quiere decir que me los vas a seguir dando, pero ya no los voy a gastar en educación porque esa la vas a seguir trabajando tú. Sí. Es decir, el nuevo pacto fiscal deberá partir del supuesto de que el gobierno federal, ni modo, tendrá que disminuir su capacidad de decidir el destino de los recursos públicos. Sí, disminuirá, sí, si no, pues seguiremos pensando en el centralismo. ¿Eso no es posible? ¿Eso no existe? No, sí existe. La mayoría de los federalismos que existen tienen esa posibilidad. Tienen una hacienda estatal más competente en términos de capacidad financiera, de la capacidad para decidir el destino de los recursos que llegan hacia ellos y de los municipios también. Entonces, deberemos imaginar otra estructura en la distribución de las responsabilidades de gasto y, por supuesto, otra distribución de los recursos fiscales del país que son únicos, ¿verdad? Son para los 3 ámbitos. En el sentido de acudir luego a la minucia, a hilar fino sobre cada una de las propuestas, sí, hay que ir a eso, porque eso es lo que probablemente les pueda dar viabilidad, porque a la hora que nos escuche a alguien que está en nuestro favor, pero resulta que no lo convencen nuestros argumentos, pues dirán, fíjate que no, la federación tiene muchísimos gastos y necesita todo ese dinero. De eso se trata, que tiene muchísimos gastos y que nosotros tenemos muchísimas obligaciones y no nos alcanza la lana. Es absurdo, insisto, esa centralización extrema de recursos no puede darle identidad a nuestro federalismo. Así que sí debemos pensar en que deberán disminuirse
las funciones y la disposición de recursos. ¿Se verá restringido al gobierno central, el gobierno de la federación? Sí, tendrá menos recursos. ¿Y cómo? Pero ¿cómo? Si hace falta dinero, si le hace falta muchísimo dinero. Es decir, bastaría que tuviéramos un rato sentado al secretario de Hacienda para que nos hiciera llorar, al explicarnos el cúmulo de recursos que le hacen falta a la federación. Ustedes habrán visto cuáles son, por ejemplo, los niveles de desigualdad que tenemos entre las regiones del país. Sí, pues esos son los asuntos que tiene la federación que atender. Esa es responsabilidad de ellos. Y paradójicamente, para atender una parte de esa responsabilidad que tiene, resulta que tomó las participaciones de los estados y les metió un ingrediente a que se refería Juan Marcos hace un rato, les metió un ingrediente para que entonces su distribución tenga que ver con buscar esas igualaciones. Absurdo, es un absurdo, pero no lo es tanto si lo planteas en medio de los estados rezagados. El asunto es que esos recursos, participaciones, jamás debieron tener ese carácter de igualación regional del país. Para eso, los gobiernos federales de otros países, eso se hace naturalmente solo con recursos federales. Y lo hace la federación con sus recursos federales. Pero se le ocurrió tomar también las participaciones para ese propósito. Así que también debe limpiarse esa fórmula y debe permitirse a los estados decidir qué hacer con esos recursos. Así que sí deberemos pensar en que una buena parte, si no la totalidad, de las aportaciones deban perder la etiqueta y deban pasar a ser parte de los ingresos de los estados para que si ya ahorita los estados reciben el 30% de los recursos federales que yo mencionaba, bien, pero los reciban sin compromiso, sin dedicarlos a los fines federales, sin destinarlos bajo las reglas de operación que dicta un empleado de segundo, tercero, cuarto nivel, y entonces los gobiernos estatales y municipales se tengan que sujetar o someter sus proyectos regionales de desarrollo a la decisión de un funcionario de tercer o cuarto nivel. De ese nivel está dependiendo el federalismo fiscal de México, de alguien que está sentado en un tercer o cuarto espacio de gobierno. No puede ser, no debe mantenerse. Y la coyuntura es extremadamente buena para empujarlo. Gracias. Oye, quiero hacer un comentario que acabo de poner, Hugo, ahí en el chat, el artículo 49 de la ley. Nada más que necesitas agarrarte de la silla para que no te caigas ahorita lo que te voy a leer. Agárrese de la silla, compañero. Fíjate, y esta la legislamos Cantú y tu servidor y decía así: las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los fondos reciban entidades y a su caso los municipios no serán embargables, ni los gobiernos podrán bajo ninguna circunstancia gravarlas. Y luego después de una reforma, salvo el 50-51-50, que resulta que sí las puedes gravar y embargar. Pero el principio con el que nació, le han venido poniendo a lo largo de los años reformas que dicen sí, pero no. Y agárrate esta. Dichas aportaciones y sus accesorios en ningún caso podrán destinarse a fines distintos. Las aportaciones serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas y tal, conforme a sus propias leyes. Y así nació. En lo que no se opongan a la legislación federal. Entonces, si la ley del Estado de Adquisiciones tiene una figura yuxtapuesta, vamos a decir, los montos límites para una adjudicación con invitación a 3 o directa, se opone a la federal, entonces aplica a la federal. Pero no nació así, Hugo. Nació con todo el espíritu de que fuera estatal su administración, su legislación, y así estuvo como hasta el 2002-2003. En 2004 y en adelante empezaron a meterle estas contrarreformas que desde el punto de vista de la técnica legislativa incluso están bien mal hechas porque ni siquiera mataron el principio original. Pero pues a mí me dice un ayuntamiento como consultor, ¿qué ley aplico? Tu ley de adquisiciones, y me voy más allá, tu reglamento municipio, la ley de adquisiciones del Estado en
en lo básico, pero adelante, querías preguntar algo. No, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Yo también opinaría exactamente lo mismo. O sea, la norma que se aplica es la estatal, inclusive aunque hubiera divergencia en cuanto a los umbrales de actuación o lo que sea, ¿no? Pero hay muchas instancias. Bueno, y por supuesto, en primer lugar, los reglamentos municipales. O sea, si no se oponen, o sea, digo, en el uso de su facultad reglamentaria en los municipios. Pero el tema es que hay muchos estados en los que las auditorías superiores del Congreso observan reiteradamente y con mucha necedad el ejercicio de los recursos del ramo 33 cuando están basados en la ley estatal o en los reglamentos. Porque siguen con esa lógica de la ley de presupuesto, que los recursos de origen federal nunca pierden su naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un tema, es que, pero mire, y esto sí viene desde el origen, ahorita sigue Claudia, pero déjame te digo algo. Sí dejamos desde su origen una salvedad federal que era el desvío. Es decir, no te pueden, en el espíritu de la norma original, estar fastidiando porque la adquisición, tu concurso, tus reglas, el gasto, cómo lo aplicaste. Pero si como estuvo ocurriendo, y me acuerdo mucho de la secretaria de Sedesol, Josefina Vázquez Mota, que acusaba a los municipios de que se gastaban en suburbans los recursos del Fondo 3 de Ramo 33, y eso tú lo estimar es un desvío, es decir, ya no entró dentro del catálogo general que la ley te dio para gastar, ahí sí podía regresar a una querella federal solamente el desvío. Pero yo veo que hay muchísima confusión porque el momento que le mandas a reglas de operación, le estás dando facultades legislativas a la Sedesol y es ahí donde te ponen reglas que violan el principio de reserva de ley y que te ponen más obligaciones que la propia ley, ¿no? Claudia. No más que para hablar tienes que apachurrarle al microfonito ese que tienes en rojito. Después de Claudia, bueno, también nos ha estado pidiendo la voz Gustavo Adolfo Aguilar, por favor. Va, Clau. Bueno, en realidad fui yo la que puso el 49, así que no le eches mucho a Hugo, fui yo. Pero otra cosa perdón. para decir en este tema es que las leyes federales, tanto de adquisiciones como de obra pública, si mi memoria no falla, en sus artículos 1, 6, 7, dicen que estas leyes, las federales, no son aplicables en cuanto se trata del capítulo 5 de la Ley de Nación Fiscal. Nada más como un dato adicional. Y la otra situación que he visto y que tienen, digo que me ha llamado la atención, es que esa insistencia de las auditorías, tanto la estatal como la federal, de intervenir en la revisión y en las supervisiones de las auditorías, trasciende a los temas de responsabilidades administrativas. Y es increíble cuando quieres discutir y decir, a ver, permíteme, tú ni siquiera puedes llevar el procedimiento, para eso está la Contraloría Municipal. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho incluso las resoluciones de los tribunales, porque te dicen que no, y créeme que he llegado hasta la federación, a los colegiados y todo esto, y a lo mejor argumento muy mal, pero sí me ha llamado muchísimo la atención la insistencia incluso en la materia de responsabilidades a la hora de sancionar. Es todo, gracias. De acuerdo. Decías Gustavo. ¿Dónde anda Gustavo? Tienes que remover el micrófono, digamos. Adelante, o no sé Gustavo. si tú, Adrián, le puedas dar. Ya está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Buenas tardes. Te escuchamos. Felicidades por la conferencia, muy interesante. La verdad es que es un tema por demás importante y además actualmente pues se encuentra
mucha oportunidad. Yo hice algunos comentarios en el chat y voy a tratar de resumirlo de manera muy breve. Yo creo que lo que los gobernadores, estoy mencionando lo que al principio comentó el licenciado Juan Marcos, están hablando más que nada de la participación que el gobierno federal hace respecto a ingresos, se refiere exclusivamente ramo 28. A mí me parece que el porcentaje de distribución de participaciones ha quedado muy estático, solamente en una ocasión tuvo un movimiento del 18, si no mal recuerdo, del 18 al 20%, y yo creo que este porcentaje debe de moverse. Si nosotros combinamos, como atinadamente lo comenta Juan Marcos, participaciones con aportaciones, bueno, pues sí, corremos el riesgo de estar pidiendo lo que hoy ya encontramos, lo que hoy ya tenemos, pero con funciones que hace 20 años los estados no tenían otorgadas, y no hablo de hace 20 años, quizás un poquito más, perdón. El sistema de coordinación fiscal nace fundamentalmente a partir de una lógica de ingresos. ¿Cómo vamos a distribuir los ingresos? ¿Cómo vamos a armonizar nuestro sistema tributario? ¿Cómo vamos a evitar que en nuestro país exista lo que en su momento se le llamó la jungla fiscal, donde había alrededor de 700 contribuciones pagaderas en los municipios, en los estados, y esto, además de encarecer las actividades de los empresarios y en general de las personas, complicaba su administración, también en el ámbito administrativo empresarial, como también en las administraciones tributarias, fomentando anarquía, fomentando evasión, fomentando, era una cuestión sumamente perversa. Entonces, a mí me parece que en su nacimiento el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal fue muy sano. Luego el tema de los asignables sí podría determinar de manera muy clara qué estado estaba produciendo más riqueza y por lo tanto en esa misma proporción se le devolvían sus participaciones. Quizás no al 100%, pero sí con un factor ponderado que permitía tener esquemas diferenciadores. Luego se abandona ese esquema y entonces empezamos a tener problemas. Cuando llega el ramo 33, bueno, pues ese asunto, pues ya lo conocemos y está más que explicado. Entonces, aquí el asunto es verificar y resolver en una primera instancia, o no en una primera instancia, sino de manera diferenciada, para luego quizás hacer alguna combinación que pueda resultar compleja, pero si no lo analizamos de manera diferenciada, creo que nos vamos a confundir. Primero participaciones y luego ingresos que tienen alguna etiqueta de gasto, pero de manera muy relevante, revisando cuáles son las funciones y facultades de los estados, de los municipios y por supuesto del gobierno federal. Pero al final del día también quiero decir algo, antes de concluir. Creo que los estados y los municipios no han ejercido a plenitud las facultades que tienen otorgadas. Y ese es un reclamo que la sociedad hacemos y que seguramente el gobierno federal va a decirle a los estados y a los municipios: tienes tales facultades, tienes tales potestades, no las ejerces a plenitud, o las que pretendes ejercer, las ejerces de manera muy deficiente desde el punto de vista administrativo. Finalmente, y esto quizás nos tiene que dar para otra conferencia, que es lamentable que los estados en el 2015 hayan permitido que la Auditoría Superior de la Federación, y no por ser el órgano, sino por ser el orden federal, haya permitido que los ingresos por participaciones que se asume jurídicamente son ingresos propios, hayan permitido que en la Constitución ya se establezca que la ASF tenga injerencia no solamente en la forma en que lo reciben, en la forma en que lo distribuyen, sino también en la forma en que lo gastan. Eso desde mi punto de vista, caray, me parece terrible. Así es. Y con eso concluiría y muchas gracias por invitarme. Bien, también desea participar la abogada Viviana Arriola. Por favor, adelante. Primeramente,
¿Ya? ¿Ya me escuchan? Adelante, adelante, sí. Tal, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, no soy abogada, soy síndico, pero no soy abogada, por eso estoy muy entretenida y la verdad, pues muy motivada al escuchar todos los expertos que hablan sobre la materia, porque nosotros estamos en mi municipio haciendo labores titánicas en todo lo que tiene que ver ahora con la contingencia y algo ¿Qué municipio es? Perdón, Vivi. es Uriangato, Guanajuato. Correcto. Uriangato, Guanajuato. Bueno, a este foro fui invitada por el licenciado Rubén Fernández, que hoy no lo veo por acá, así es que me colé. Me colé. Bien hecho, ¿no? Ha tenido por ahí problemitas con su conexión de internet, nos ha dicho. ¿Sí me escuchan? Sí. Adelante. Ok, perfecto. Entonces, básicamente el tema ha sido bastante técnico porque entiendo que el foro es exclusivamente para abogados. Sin embargo, sí traigo algunos razonamientos y quise levantar la mano para preguntar a los expertos. Ha sido muy enriquecedor escuchar sobre todo al maestro Juan Marcos y al doctor Javier, porque en mi municipio estamos tratando de echar a andar un programa de condonación de créditos derivados de obligaciones fiscales relativo al agua potable. Y ahorita me brinca lo que dice Juan Marcos, que eso pues obviamente no es posible en apoyo al 50%. Entonces, pues primeramente, ¿qué opinan? Nosotros nos estamos fundamentando en el artículo 56 de la Ley de Hacienda para el Estado y los municipios. Y pues la verdad es que no quisiéramos caer en responsabilidad administrativa, pero el reclamo ciudadano sí está muy insistente. Entendemos que el panorama hacia el 2021 viene sobre la mejora de la recaudación en los municipios y pues se ve bastante complicado. Entonces, sí me gustaría mucho conocer su punto de vista, qué hacer para poder pues ayudar un poco a la ciudadanía en el pago justamente de los impuestos, pero que finalmente tampoco el municipio se vea afectado para el 2021. Esa es mi pregunta y pues gracias por aceptarme de colada aquí en este foro. No, eres invitada permanente y bienvenida, Viviana. Si me permiten, te doy respuesta porque esta es muy relevante tu pregunta. Pero te doy respuesta con una lectura directa y muy concisa. No sé si me escuchan ahí. Sí. Sí, se te escucha bien, Sí, muy bien. De la fracción cuarta del artículo 115 constitucional. Dice, los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se conformará, bla, 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 de los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. En este caso, se incluyen los derechos de agua, ¿no? Que entiendo es el tema. Y a continuación dice, el 115, lo dice la Constitución. Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones que se refieren A y C. A son las contribuciones inmobiliarias y C son los ingresos por servicios públicos. Y luego dice, ni concederán exenciones. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna. Solo estarán exentos los bienes del dominio público, ya te sabes esa historia. Es una taxativa. Lo que pasa es que es tan políticamente correcto decir 50% de descuento a las personas de tercera edad, 50% a todos por la crisis, cuando lo que técnicamente, o sea, yo entiendo la necesidad política de poder exentar, eximir, condonar, cosa que por cierto ahora el presidente de la República promovió que ya no se pueda, ¿no? Y ahorita que estamos en situaciones de emergencia, yo creo que esa facultad es importante. Pero la forma más justa de hacerlo es precisamente apoyando a las personas. Tú cobras tu derecho como debe ser y por el lado del gasto puedes compensar. Eso es lo que técnicamente procede. Pero pues la verdad las cosas es impráctico, pero desde el punto de vista constitucional, cualquier descuento o exención, porque un descuento es un subsidio, es inconstitucional. Y es un descuento no respecto, yo lo único que alegaría es que quizás hicieran una inversión para demostrar que este año
En lugar de que el metro cúbico cueste 5 pesos, pues va a costar 3, porque ustedes le están metiendo un subsidio al gasto, entonces el costo es 3. Pues no, eso no es un subsidio. El subsidio viene sobre todo en derechos cuando cobras por debajo del precio de lo que a ti te cuesta otorgar ese servicio. Y esto yo ya no te lo digo por el programa que traen. En general, los organismos de agua potable en México, esta es otra distorsión, hay municipios que entregan y tiran el agua al drenaje, al mar o a ríos por 1 peso el metro cúbico. En una época mi ciudad, Tijuana, estuvo en los 5, 6, 7 pesos. Hoy por hoy son muy pocos los municipios que tienen una tarifa de derechos de agua que cobre lo que cuesta traerla y sacarla por una planta de potabilización. Es muy escasos los casos. Bueno, todo lo que esté por debajo de eso para mí es un subsidio, es inconstitucional. La idea es, pues, que las cosas se cobren a lo que cuestan, nada más. Y tus apoyos sociales, pues, tienen que venir de la bolsa llamada presupuesto. Esa es mi opinión. Pero aquí, el presidente nada más opina como uno de los 50 y tantos miembros que somos. Es una mera opinión. Muchas gracias. Esmeralda, me da mucho gusto verte y saludarte. No sé si decides el uso de la voz. Ok, no. Dice que no. Perfecto. Está en representación del señor Santana. Ya no vi a Santana. Sí, aquí está. Allá está, mi amigo. Bueno, no sé si tuvieran algún otro comentario. Ya estamos casi sobre las 2 horas. Yo agradezco mucho su interés, su participación. ¿Hay algún otro comentario? Yo sí tengo algún comentario. Viene y contigo cerramos. Échale. Cuando digo el 60-30-10, es obvio que me estoy refiriendo a recursos que sean de veras de la posibilidad plena del ejercicio de cada hacienda, de cada ámbito. Si actualmente el gobierno federal le entrega algunos recursos bajo la denominación de aportaciones, tienen esta figura una de las más lamentables formas de domesticar a estados y municipios. Es decir, son recursos que se entregan bajo la manera más simple de decirlo, es para que el estado y el municipio cumplan una función de pagadores. Pagadores que solamente aplican los recursos donde el gobierno federal quiere, un calendario que el gobierno federal quiere, bajo las condiciones que el gobierno federal quiere, en las modalidades, en fin, todo eso. Es cierto que esto se ha pervertido a tal grado que esto que se decía de que la población nos va a exigir en algún momento no hacer uso de las facultades tributarias, no es cierto. La población jamás le exige a los gobiernos, ¿por qué no cobraste impuestos? No, al contrario, cada administración, casi cada administración, o cada gobierno municipal, estatal y ahora hasta el federal, han de alguna manera levantado la bandera en el proceso electoral de no cobrar impuestos. Es decir, casi le dicen a la población, mira, si votas por mí, te aseguro que los próximos 3 años los servicios municipales van a empeorar. Si votas por mí, te aseguro que los próximos 3 años el agua potable, bueno, se va a escasear. Si votas por mí, la seguridad pública empeorará, sí, pero si votas por mí, el alumbrado público, bueno, se deteriorará más. Eso es lo que le ofrecen, porque eso es lo que la población quiere. Eso es lo que la población espera. Y cuando llega a gobernar, efectivamente, el gobernante cumple esa promesa. Deterioran todos los servicios, no amplían los servicios, no mejoran los que ya existen. Así que la población no exige el cobro de impuestos, al contrario, oye, cóbrame menos, dame un descuento, por favor. La popularidad en gran medida de los funcionarios públicos está basada en no ejercerse esas funciones. En parte ha sido gracias a que el sistema de coordinación suple el ejercicio o la responsabilidad de cobrar impuestos, lo suple con aportaciones o con participaciones. Es decir, aquella máxima
de reclamar que nos hace falta una cultura de pago de los contribuyentes, dijéramos, se supedita a una máxima peor o más relevante. Nos hace falta una cultura de cobro. Y esa falta de cultura de cobro nos llevará por muchos años, si no rompemos esa inercia, por muchos años a deteriorar aún más los servicios que ya existen en el espacio municipal, en el estatal y en el federal. Yo con eso dejaría mis comentarios. Correcto. Miren, yo pienso que este es el tipo de temas que pues da para mucho, pero pues el tiempo es medio canijo, pero creo que sí sienta bases para continuar un diálogo productivo en el sentido de más allá del aprovechamiento que le demos a estas reflexiones cada uno en nuestras actividades. Yo sí los invito, voy a subir la propuesta muy concreta de esta, ahora sí que comisión de estudio, para que genere un documento propuesta y pues luego ahí lo vamos consensando. ¿Qué les parece? Si les parece, pónganle así o háganle así a la manita. Perfecto. Entonces te encargo mucho eso, Adrián, a nuestro director ejecutivo, a quien le agradecemos siempre toda su diligencia, y me van a perdonar, pero sí les voy a pedir que aún en tiempos de COVID y todo, nos ayuden con dos cosas. Primero, a acercar nuevos miembros. Esto es muy importante, seguir creciendo en nuestra integración. Entonces, hoy le dimos, creo que está por ahí, Así es. Uri Vilchis. Ya está por aquí Uri Vilchis. Así es, aquí estoy. Muy buenas noches a todos. ¿Dónde estás, compañera? A ver, para saludarte. Bien, gracias. Ay, no, una disculpa, no puedo activar. No estás en video, no te preocupes. Sin embargo, bueno, los saludo por micrófono. Me da muchísimo gusto ser parte de este gran grupo. Escucharlos para mí ha sido un placer. Yo trabajo en la ANAC y bueno, de manera muy diaria veo las problemáticas que viven los municipios y justo coordino mucho con la síndica y por ahí está otra regidora a la cual me da mucho gusto saludar por este medio. Las problemáticas de los descuentos que siempre ponen los presidentes municipales y concuerdo mucho con el, no sé cómo se llama el licenciado que acaba de hablar ahorita, pero Javier la verdad, Pérez. Javier Pérez tiene toda la razón. Creo que somos muy malos para cobrar y sobre todo falta mucho fomentar ese tema de cultura, ¿no? Así es. Muchas gracias, Uri. Estás en tu casa y a todos los demás, los que ya son miembros, les encargo mucho su cuota. No le hace si no la pueden pagar toda. Con la mitad la armamos en espera. Tenemos un programa de que es la mitad de la cuota si traen a un nuevo socio, ¿no? Entonces, les vamos a dar crédito para el socio, pero si nos ayudan con los gastos mínimos de la asociación, que sería pagando el 50% de su anualidad, que ya el descuento implica 2,500 pesos de pago, de 5,000 a 2,500, y les damos crédito para que nos traigan al socio nuevo, ¿no? Ahorita es difícil, pero pues de aquí a julio, agosto, ojalá lo puedan agregar, y los que no son socios, aquí los esperamos. Adrián Padilla, nuestro director ejecutivo, es súper buena onda, así que se pueden poner de acuerdo con él. Lo importante es que un movimiento tan relevante como es el municipalista, pues solo lo podemos hacer posible con nuestra contribución. Entonces, ojalá nos puedan apoyar y les agradezco mucho su atención y pues perdón que el cierre, pero estábamos hablando de recaudación. Entonces, de una buena vez. Un abrazo a todos, a todas, saludos y gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. ¿Cómo sale uno de aquí? Gracias a todos. Sí. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Oye, en serio, ¿dónde se pone aquí la salida, eh? Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Lead meeting, bye. Maestro Adrián, ¿sigue siendo la misma cuenta
para hacer el pago de la cuota, maestro Adrián? Sigue siendo la misma cuenta, si no ha cambiado, sigue siendo la misma cuenta. Así es de que, bueno, pues cualquier duda estoy a sus órdenes. Muchos ya tienen mi celular y si no, se los repito. 55 27 11 81 35. Ahí por WhatsApp nos podemos poner de acuerdo o nos hablamos y cualquier duda, cualquier problema, estoy a sus órdenes. Vale, muchas gracias. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Ay, buenas noches.